Eli, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Bienvenido a Planeta Política de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarlos. Buenas noches. Muchas gracias a vos, Roberto, por la invitación. Un placer, como siempre, estar por acá. Gracias, Eli. Mira, muy puntual, contarle a la gente que en la tarde yo te llamé para hacerte una consulta eh, de tema económico y terminamos pues teniendo una conversación un poco interesante. Eli, llevamos 2 meses desde que comenzó el tema del virus y la crisis y al día de hoy el gobierno no ha podido concretar una propuesta definitiva. Digamos, sigue todas las semanas, casi que a diario, hay números diferentes, aparecen fuentes de financiamiento por todo lado y además como que al margen de lo que se pretende obtener vía crédito. ¿A qué se debe que el gobierno, o a qué crees vos que se deba que 2 meses entrada en la crisis el gobierno no haya podido concretar una propuesta, además, digamos, funcional? Mira, lo que está haciendo falta es una estrategia integral de cómo enfrentar la pandemia, que abarque, por supuesto, el tema sanitario, que creo que ha sido bien manejado, pero que tome en cuenta todo lo demás, ¿verdad? Porque la estrategia de combate a la curva de contagio involucra un parón económico y esto pues es igual en todo el mundo, no es que Costa Rica se inventó eso, ¿verdad? Que tiene un costo económico y social enorme, ¿verdad? Entonces, eh, esa estrategia está haciendo falta. De hecho, lo que vos mencionabas en la pregunta, el gobierno anda viendo a ver de dónde saca plata y entonces saca un proyecto de la gasolina, 20.000 millones, del INS, quitarle 75.000 millones, vamos al CAF, o el crédito que nos iba a dar el CAF para otra cosa, ahora vamos a usarlo para la pandemia. Bueno, pero Eli, digamos, en otros países hay propuestas concretas, definitivas. O sea, o sea, ya la gallina puso el huevo. A- a- Es a- correcto, o sea, si uno ve, ¿Por qué aquí no, porque aquí el gobierno no ha podido hacer eso? bueno, yo creo que este es un gobierno que al que le cuesta escuchar, ¿verdad? Le cuesta escuchar al público, no le gustan las opiniones diferentes. Entonces no es un gobierno capaz de decir, ok, voy a invitar a un grupo de expertos, digamos, epidemiólogos del sector académico, del sector privado, que bien podrían estar ayudando a diseñar una estrategia en la parte sanitaria. Vamos a invitar a sociólogos, a economistas, a gente del sector privado para que nos ayuden a diseñar una estrategia de salida, ¿verdad? Para cuando los expertos sanitarios digan, podemos empezar a liberar sectores de la economía para que empiece a normalizarse poco a poco. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿En qué orden? ¿Cuáles industrias van primero? ¿Cuáles van después? ¿Cómo hacemos para que las industrias que han sido más golpeadas en el parón económico se puedan levantar? ¿Qué recursos van a necesitar para poder hacerlo? ¿Cómo Ahora, hacemos para evitar? eh, digamos, aquí entre vos y yo, pero es que el gobierno no tiene ni la más puta idea, o a vos te parece que sí. No, yo creo que en materia económica no tienen idea, ¿no? Porque No no, tiene porque no idea. tienen esa estrategia. Y ojo, y voy a decir algo que te dije en la tarde cuando hablamos. Yo, más allá de que no me ha gustado la labor del ministro de Hacienda, tengo claro que Rodrigo Chávez es un profesional de altísimo nivel y que si a él se le encargara diseñar una estrategia de salida y una estrategia de reactivación económica, él está perfectamente capacitado para hacerlo. Pero, pero él está en el día a día, él está en una situación en la que todos los días anda corriendo a ver de dónde saca plata para pagar salarios al final de la quincena, cómo hace para pagarle a los proveedores, de dónde sale la plata para pagarle Bueno, al abono que va a traer los pero no impuestos. le corresponde solo a él preparar una propuesta de salida. No, pero él podría coordinar el trabajo, él tiene las herramientas técnicas profesionales
a eso se dedicaba cuando él estaba en el Banco Mundial, a diseñar estrategias de reactivación económica, de crecimiento económico para los países, ¿verdad? Pero no podemos pretender que él, involucrado en el día a día, tenga tiempo para esto otro, y por eso es importante que el gobierno escuche y que el gobierno invite. Y ojo, no estoy pidiendo que me inviten. Yo sé que yo soy Satanás para el gobierno y que nuestras posiciones ideológicas son muy distantes, pero hay economistas digamos, tal vez no alineados con el gobierno, pero con posiciones ideológicas más cercanas, que perfectamente podrían estar colaborando. Por supuesto, a mí me encantaría que escuchen a toda la sociedad civil, a todos los sectores, Claro. pero a lo que voy es que este no es un gobierno que haya demostrado ese interés de escuchar y de invitar a participar a otros sectores, ¿verdad? Sí, no, bueno, hay que empezar porque no se ofendan, ¿verdad? Pero bueno, Sí, bueno, eh, ahora no puede uno decir esto que estamos diciendo vos y yo, porque en redes sociales estoy seguro que en los comentarios nos está lloviendo, ¿verdad? Que somos antipatriotas y qué sé yo, pero bueno, a mí me la suda, entonces no pasa nada. Eli, si ve, a mí me preocupara no te hubiera aceptado la invitación tampoco, ¿verdad? sí, bueno, que es otra de las cosas, ¿verdad? No toda la gente acepta participar en Planeta y vos has sido siempre muy abierto. Eli, a ver, vamos hacia otro tema. El gobierno insiste en que se debe recurrir a endeudamiento o diversos mecanismos para captar fondos. Está, bueno, los 508 millones del Fondo Monetario, los 500 millones del CAF, y hay una autorización para compra de bonos del Banco Central por el orden de 250 mil millones de colones, bonos de Hacienda, que además Rodrigo Chávez está como ministro de Hacienda y en la Junta del Banco Central. Yo no sé si ahí habría un tema de algún conflicto de intereses. Em, Hay un evidentísimo conflicto de interés. El Banco Central debería estar libre de todo tipo de presión política, pero digamos, la estructura jurídica de este país ha mantenido al ministro o la ministra de Hacienda en su momento siempre en la Junta Directiva del Banco Central. Eso es por ley. sí, correcto. Se suponía que para ingresar a la OCDE, uno de los requisitos era blindar la independencia del Banco Central. Sin embargo, como ya sabemos, lo que tuviera que ver con registro de accionistas y con cuanta carambada fuera limitante de la privacidad de los ciudadanos, eso todo el mundo contento en aprobarlo. Y las medidas que tenían que ver con promover mayor competencia, abrir mercados o este tipo de cosas, ¿verdad? Darle mayor independencia al Banco Central, quitarle esa influencia a los políticos, esas no se hicieron y a la OCDE tampoco le importó, ¿verdad? Entonces, ahí sigue. Nada más aclarar, ¿verdad? Que el Banco Central solo está autorizado a comprar los títulos del gobierno en el mercado secundario. Esto quiere decir, no se los puede comprar directamente al gobierno, se los tiene que comprar a las entidades financieras que participan en el mercado secundario que tienen esos bonos, ¿verdad? A los bancos, a los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Ok, y eso nos lleva a un tema adicional que es si el Banco Central está tomando una medida que en realidad a quien beneficia es justamente a las entidades financieras que tienen estos valores. Los valores. Bueno, si uno lee el comunicado del Banco Central y el artículo de hoy del presidente del Banco Central en, eh, en La Nación, y uno lee entre líneas, se da cuenta de que efectivamente, ¿qué es lo que están diciendo? Estos mercados secundarios han estado muy queditos en las últimas semanas, básicamente no hay apetito de la gente por comprar este tipo de títulos. En algunas ocasiones eso puede ser problemático porque si hay una entidad que necesita liquidez y lo que quiere hacer es vender títulos que tiene en su posesión y no hay compradores, pues entonces ahí
se complica el asunto, ¿verdad? Pero cuando uno lee se da cuenta de que efectivamente lo que están haciendo es diciendo, pobrecitos los agentes de los corredores de bolsa y toda esta gente que no ha hecho muchos negocios en el último mes, entonces dinamicemos esos mercados. Originalmente, Roberto, la excusa, porque se le hizo una reforma a la ley del Banco Central, se aprobó la semana antes de Semana Santa. Esa reforma, la excusa era que era para permitirle a los fondos de capitalización laboral tener la liquidez suficiente para poder entregarle la plata a los trabajadores, ¿verdad? Porque que además fue un gol esa reforma, un golazo. Pero un absoluto gol. O sea, en la reforma del Fondo de Capitalización Laboral, que a mí me parece que está bien, ¿verdad? Recordemos que el Fondo de Capitalización Laboral estaba definido que lo pueden retirar los trabajadores cuando pierden el trabajo. Correcto. Que era como parte de su cesantía, ¿verdad? Cuando se modifica la ley hace un mes y medio y se permite a las empresas poner a los trabajadores en jornada reducida o suspender contratos temporalmente sin despedir a los trabajadores, esos trabajadores no tenían derecho a retirar el FCL y sin embargo se estaban quedando sin sus ingresos o viendo sus ingresos disminuidos. Entonces, a mí esa reforma me pareció positiva. El FCL se hizo precisamente para ayudarle a los trabajadores cuando se quedan en una situación en la que no tienen ingresos. Claro, no, el gol está en el mecanismo, pero... Exacto, ahí se metió un golazo porque la idea era que iba a haber, o el temor era que iba a haber una gran avalancha de gente retirando fondos de capitalización laboral y que entonces los administradores de esos fondos no iban a tener la suficiente liquidez, porque recordemos que los dineros están invertidos en títulos de largo plazo, ¿verdad? Correcto. No es que está ahí en la caja, ¿verdad? Ok, pero... Con esa excusa se le permitió al Banco Central hacer estas compras de títulos en el mercado secundario. Ok, pero dame un toque, porque ahí vamos. El Banco Central está hablando de comprar 250.000 millones de colones en bonos de Hacienda. Pero a mí me contó un pajarito, y esto fue lo que yo llamé para consultarte justamente en la tarde, que Hacienda, digamos, para ponerlo en términos cotidianos, así, personales, Hacienda tiene como una cuenta corriente en el Banco Central. Y en esa cuenta corriente que tiene el Banco Central, tiene platica que puede nada más retirar. ¿Eso es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Pero no sabemos cuánta plata hay. No sabemos cuánta plata hay. Yo no tuve chance No, yo le mandé un correo a la tesorera, doña Marta Cubillo, y no hemos recibido respuesta, pero... Y ahí es donde yo voy. Eli, yo he estado haciendo aquí un poco de investigación en este tema y sin contar lo que tiene Hacienda en el Banco Central, hay 256.000 millones que van a usar para pago de deuda, más de 200.000 millones haciendo nada en la SUTEL, más de 150.000 millones que el Poder Judicial y los otros poderes van a transferir para la emergencia, los 75.000 millones del INS, 5.000 millones en compras infructuosas y 4.000 millones del cierre del INAMU. Estamos hablando de que habría disponible para atender la crisis más de 600.000 millones de colones, más lo que tenga Hacienda en el Banco Central. ¿No sería la mejor de todas las medidas hacer uso de esos recursos y no endeudarse más, partiendo de que la deuda es el problema del presupuesto nacional? Buena parte de esos recursos deberían de utilizarse ahora. Yo no creo que la totalidad de esos recursos puedan ser utilizados, ¿verdad? Muchos de los excedentes que tienen algunas de las instituciones autónomas o de las empresas están comprometidos en proyectos de largo plazo. Bueno, ¿verdad? igual yo recuerdo, es 3 veces el dinero que nos va a dar el Fondo Monetario.
Sí. Lo que pasa, Roberto, es que como no se ha definido cuál es la estrategia, no sabemos cuál va a ser el costo de enfrentar la pandemia. Entonces, el gobierno anda como loco viendo a ver cuánta plata consigue, y cuando consigue plata, viendo a ver qué programa se inventa para gastarla, ¿verdad? Pero Y esa no es la manera correcta de proceder. vamos aquí a la parte política. ¿Por ¿Qué qué? hicieron, Roberto? Dame un chance. ¿Qué hicieron los países que tenían las finanzas públicas saludables? Si uno se pone a ver, Perú, que es un país que lleva más o menos 10 años siguiendo una política fiscal bastante conservadora, o sea, no generando déficit, etcétera. Perú anunció un programa de ayuda para las personas, de rescate para las empresas, etcétera, etcétera, una inversión equivalente al 12% del PIB. Alemania, que es otro país súper ordenado, ¿verdad? Alemania anunció un programa equivalente al 15% del PIB, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, entre todos los pichuleos que se ha logrado conseguir el gobierno, no vamos ni por el 2% del PIB, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo, lo que hace falta es una estrategia, y yo estoy seguro que cuando se haga esa estrategia y se cuantifique la magnitud de la crisis, tanto en la parte sanitaria como en la parte social y económica, entonces va a ser varios puntos porcentuales del PIB, y ahí sí que va a ser necesario endeudarse, pero no endeudarse como lo está haciendo el gobierno, con un crédito por acá, otro crédito por allá. Hay que ir a negociar un solo crédito grande en condiciones favorables, con un periodo de gracia prolongado, y eso lamentablemente en estos momentos solo el Fondo Monetario Internacional está pudiendo hacerlo, ¿verdad? La unificación de créditos que me hablabas en la tarde. Sí, así como las personas cuando tienen tarjeta de crédito y la deuda del carro y la deuda de la casa, entonces van al banco y piden que les hagan una refundición de deudas. Bueno, yo creo que Costa Rica en este momento necesita hacer eso, porque en los próximos 3 años, bueno, en lo que queda de este año y los siguientes 3 años, Costa Rica tiene vencimientos de deuda equivalentes a más o menos el 30% del PIB. Estamos hablando de que cada año son vencimientos en promedio del 7,5% del PIB, ¿verdad? Y esto nada más para pagar deuda. Okay, Eli, espérate, porque me avisaste antes de la entrevista que tenías que estar ahorita disponible para la gente de Canal 9, creo. Canal 11. Canal 11. Vamos a ver. Vos sabes que acá siempre tratamos como de, bueno, ahí de dar alguna otra arista y un enfoque un poco crítico, y sí, desde hace un par de programas aquí en Planeta venimos señalando el tema de que de alguna forma se ha invisibilizado del todo la posibilidad del acceso a recursos existentes en líquido. Te voy a plantear un escenario hipotético. Si vos tuvieras los recursos propios suficientes como para no tener que recurrir a un crédito, ¿recurrirías al crédito? No, si hay recursos, a menos de que el crédito sea a una tasa de interés cero, ¿verdad? Vos pues rasparías, como decimos popularmente, rasparías la olla a ver cuánto hay antes de ir a pedir el crédito. Claro, o sea, la idea de tener una estrategia y saber cuánto va a costar la broma es agarrar y decir, ok, yo aquí puedo, raspando la olla, conseguir 500,000 millones, 800,000 millones, no sé cuánto, ¿verdad? Pero necesito 2,000 millones. Perdón, 2 millones de millones, no 800,000 millones. Entonces necesito ir a pedir un crédito. ¿Por qué razón esta posibilidad ni siquiera se ha tocado en el debate del combate de la crisis? Pues digamos, creo que es la única propuesta que no se ha ni siquiera puesto sobre la mesa. ¿Hay algún interés particular en endeudar el país o hay que salvar a las entidades financieras privadas o...? No, yo creo, Roberto, que lo que hay es una miopía en el campo económico, en el gobierno, que Fue puta más diplomático, weón, te felicito. Estamos tratando de moderar. No, hay una absoluta miopía. El otro día, por cierto, en Twitter dije,
algo acerca de la miopía y me cayeron encima que eso era ofensivo para los miopes. A ver, hello. Sí. Estos anteojos, Yo sé. son de casi ciego miope, ¿verdad? Me refiero a miopía política. Claro. Hay una tremenda miopía en el campo económico, en el gobierno. Hay una cortedad de miras, ¿verdad? Están cortos de miras. Sumado a lo que decía al principio, no hay nadie en este momento en el gobierno con tiempo para sentarse a pensar a mediano y largo plazo. Todos están corriendo con el día a día, viendo a ver cómo hacen para resolver esta situación. Y por otro lado, el gobierno ha hecho un buen manejo en la parte sanitaria y le está sacando todo el rédito posible, políticamente hablando, ¿verdad? Claro. Eli, agradecerte porque ya tengo te prometí liberarte antes de las 8:30, comprar extintores por si a los del gobierno se les quema el cerebro de estar dándole tanta vuelta al asunto. Y nada, agradecerte mucho tu participación en el programa, como siempre. Espero que haya sido muy valiosa para la gente que nos escucha y suerte en tu próxima entrevista, que ya te toca. Pura vida, Roberto. Muchísimas gracias y saludos a todos los alienígenas. Pura vida, un abrazo. Gracias.